Voy a hablar sobre los tipos de impuestos que existen en Guatemala. Primero voy a hablar qué es un impuesto. Es una clase de tributo, obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario. Regido por el derecho público, se caracteriza por no requerir una contraprestación directa determinada por parte de la administración hacendaria o acreedor tributario. Los arbitrios son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. La tasa constituye un tipo de tributo conforme a la clasificación del Código Tributario. El IVA, impuesto a valor agregado, es un impuesto a la venta de bienes de consumo para mantener mejor su significado, que hay que analizar sus características. Es un impuesto al gasto, pues que el IVA se cobra como un porcentaje del valor de una mercancía o servicio y los consumidores deben de pagarlo al momento de comprar la mercancía o servicio. El IVA es un impuesto que castiga el consumo, es decir, es un impuesto al gasto de las personas. El IUSI. En Guatemala el IUSI significa impuesto único sobre inmuebles. Se paga sobre el valor de la propiedad registrada un porcentaje que varía según el valor, es equivalente al antiguo 3 por MIER. El ISR. El ISR significa impuesto único sobre inmuebles, lo que pagas al mismo tiempo que el IVA equivalente al 5% de lo facturado. O sea, quien factura como una imposición del 12% a la larga declara para pagar un 17%. Hay que recordar que en lo referente al IVA, pues puedes presentar facturas que te descuentan un porcentaje de tu pago. El IETAP, definición: impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz. Descripción: para explicar este impuesto citaremos algunos artículos del decreto 19-04 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 1. Material del impuesto. Se establece un impuesto extraordinario temporal del apoyo a los acuerdos de paz a cargo de las personas individuales o jurídicas que a través de sus empresas mercantiles o agropecuarias, así como de los fideicomisos, los contratos de participación, las sociedades irregulares, las sociedades de hecho y el encargo de confianza en las sucursales de agencias o establecimientos permanentes o temporales de las personas extranjeras que operan en el país, las copropiedades, las comunidades de bienes, los patrimonios hereditarios, indivisos y otras formas de organización empresarial que dispongan de patrimonio propio y realicen actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional y que obtengan un margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos. Artículo número 3. Hecho generador. El impuesto se genera por la realización de actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional por las personas, entes, patrimonios a que se refiere el artículo número 1 de esta ley. Ley del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. Artículo número 1. Objeto del impuesto. Se establece un impuesto sobre el petróleo crudo y los combustibles derivados del petróleo, tanto de origen importado como de producción nacional, procesados en el país, que sean distribuidos dentro del territorio nacional. Artículo número 2. Actos grabados. Para los fines de la aplicación del impuesto se encuentran grabados los actos siguientes: los traspasos de dominio a cualquier título de los productores afectos conforme del artículo número 1 de la presente ley, el uso, disposición o consumo de los productos afectos por parte de la planta procesadoras o de las compañías distribuidoras. Número 3. Hecho generador para los efectos de la presente ley. El impuesto se genera en los siguientes casos: en el momento de la salida de los productos afectos de los depósitos de almacenamiento
de las compañías distribuidoras o plantas procesadoras para su distribución en el territorio nacional. Ley del impuesto sobre la circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. Se establece un impuesto anual sobre la circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos que se desplacen en el territorio nacional, las aguas y el espacio comprendido de la soberanía del Estado. Ley del impuesto timbres fiscales del papel sellado especial para protocolos. Se establece un impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos sobre los documentos que contienen los actos y contratos que se expresan en esta ley. Ejemplos: los contratos civiles y mercantiles, los documentos otorgados en el extranjero que hayan dado de sufrir efectos en el país al tiempo de ser protocolizados, de presentarse ante cualquier autoridad o ser citados en cualquier actuación notaria. Los documentos públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación del pago con bienes o sumas de dinero. Los comprobantes de pago emitidos por las aseguradoras o financiadoras por concepto de primas o pagadas o pagos. Ley del impuesto sobre los productos financieros. Se crea un impuesto específico que los grave los ingresos por interés de cualquier naturaleza, incluyendo los provenientes de títulos, valores públicos o privados, que se paguen o se acrediten en cuenta a personas individuales jurídicas domiciliares en Guatemala, no sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos, conforme a la presente ley. Para los efectos de esta ley, los diferenciales entre el precio de compra y el valor a que se redimen los títulos valores con cupón o tasa cero se consideran intereses. El impuesto a la distribución del cemento. Objeto del impuesto se establece un impuesto específico que grava la distribución de cemento de cualquier clase, tanto de producto nacional como importado, que se distribuya en el territorio nacional en bolsas o granel o en clinker. Artículo número 2. Destino del impuesto. En el monto del impuesto que se recaude por la distribución del cemento, él destinará exclusivamente para el financiamiento de los programas de vivienda popular. Por último, ley del impuesto específico sobre la distribuidora de bebidas gaseosas, bebidas isóticas o deportiva. Se aprueba el impuesto específico que grava la distribución en el territorio nacional de bebidas gaseosas, bebidas isotónicas o deportivas, jugos, néctares, yogures, preparaciones concentradas en polvo para elaboración de bebidas y agua natural envasada, por lo tanto de la producción nacional. Y esos fueron los tipos de impuestos que existen en Guatemala. Muchas gracias por su atención.